Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de reacción. Hoy traigo a un artista que para mí está redefiniendo el panorama musical. Me pasé todo el fin de semana escuchando de inicio a fin su disco. Y tengo que decir que me voló la cabeza por completo. Porque no es solamente música, es como una experiencia conceptual, espiritual. El simbolismo, la producción, los detalles visuales. Es para mí una obra maestra total que merece un análisis aparte. Hoy nos metemos a fondo en el universo de Rosalía. Rosalía Vila Tobela nace en Barcelona en 1992, el mismo año que yo. Su papá, José Manuel, tocaba jazz y su mamá, Pilar, es una mujer fuerte, empresaria, muy trabajadora que más tarde va a inspirar el disco Motomami. Su mamá es profesora de flamenco. Sus raíces cruzan Cataluña, Andalucía, Galicia e incluso Cuba. Uno de sus bisabuelos era cubano. Esa combinación es algo así como el código que la Rosalía trae desde muy pequeña. Desde muy chiquita creció entre dos mundos: la sensibilidad del arte y la fuerza del trabajo duro. Y esa tensión entre lo intuitivo y lo racional todavía la sigue acompañando. Probablemente esa sea la fórmula que la va a hacer romper todos los moldes más adelante. Rosalía es trilingüe, habla español, catalán e inglés con la misma fluidez. Pero ella dice que piensa en catalán. También dice que el idioma para ella es un instrumento más. Lo usa como quien cambia de guitarra buscando nuevos tonos para la voz. A los 6 años entra a la escuela de danza flamenca de Carme Amaya. Y ahí empieza a aprender todo lo que una mujer flamenca debería saber. Dicen sus maestras que a esa edad ya improvisaba un montón. Cuando el resto de sus compañeritas repetía algo, ella se animaba a probar algo nuevo. A sus 15 años entra a participar en un programa que se llamaba Tú sí que vales, pero la rechazan. Esta canción no era la... Creo que no era la que tenías que haber cantado esta noche. Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz. Ahora mismo. Lo que quieras. You and me together through the days and nights, and now don't worry, girls, everything is gonna be alright. Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo. Por lo tanto, lamentándolo mucho, voy a decir que no. No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros. Y yo acepto tu opinión. Y acá es donde la historia podría terminar, ¿no? Una adolescente rechazada en la televisión nacional frente a millones de personas mirando, eso es durísimo. Pero su carrera no terminó ahí, porque lo que hizo después lo cambia todo. Ella no tiró la toalla y es más, hizo lo que hacen la mayoría de las personas que terminan siendo muy exitosas: entrenar el músculo del esfuerzo. Años después entró al taller de Musics de Barcelona, donde se formó por 6 años en música profesional. Entendió algo importante Rosalía, y fue que antes de romper las reglas tenía que entenderlas en profundidad. Aprendió teoría, composición, historia, técnica. Mientras estudiaba también trabajaba. Cantaba en bodas, cantaba en ferias, en bares. Ganaba unos 80 euros por show y a veces trabajaba a cambio de la cena. Gracias a su altísimo promedio fue admitida en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y ahí pasó algo que cambiaría su destino. Convirtió su tesis de graduación en un disco. El mal querer fue su trabajo de fin de carrera. Una obra conceptual basada en una novela del siglo XIII, donde exploró el amor, el control y la dependencia emocional. Cada álbum que fue lanzando después es algo así como una tesis de quién era ella en ese momento. Los Ángeles fue un disco oscuro, minimalista, flamenco hasta los huesos. Una especie de homenaje a la raíz, al origen y al duelo también. El mal querer fue su tesis de graduación. Un disco que mezcla el flamenco con lo experimental y cuenta la historia de una relación que se vuelve una prisión. Habla de la dependencia emocional, de los celos, del amor hoy llamado tóxico,
del poder. Y después llega su tercer disco, Motomami, que es una explosión total. El mundo entero habla de este disco cuando sale. Caos, vulnerabilidad, libertad. Es un disco que mezcla reggaetón, jazz, electrónica, todo junto. Y ahora, año 2025, ella sale con Lux, su viaje espiritual, cantado en 13 idiomas, grabado con una orquesta sinfónica, hablando de lo divino y también de lo humano. Un giro interesante. Siento como una paz, una tranquilidad. Todos estos son conceptos musicales completamente diferentes. Puntualmente, Lux, este nuevo disco que significa luz en latín, este álbum que acaba de sacar, es una locura. Ella pasó un año completo escribiendo las letras, componiendo las letras, un año. No grabando, sino escribiendo, pensando, estudiando, cuestionándose las letras. Y después pasó 2 años metida en un estudio, ahora sí grabando. Grabó cada nota del disco, incluso participa del disco la Orquesta Sinfónica de Londres. El disco es 100% analógico, no tiene loops y todo es en tiempo real. 3 años completos para culminar esta obra. 3 años es un montón de tiempo. El álbum está dividido en 4 actos y tiene 18 canciones. Cada acto habla de un fragmento de su viaje espiritual, del deseo al perdón, de lo profano a lo divino, del cuerpo al espíritu y de la luz al don. Rosalía contó que su inspiración fundamental para el disco es la mística femenina y que ella siempre sintió una curiosidad espiritual, un deseo de acercarse a Dios, aunque antes nunca lo había racionalizado. Para componer este álbum, Rosalía se sumergió en historias de santas, filósofas y mujeres que desobedecieron los mandatos de su época. Santa Teresa de Ávila, Hildegarda de Bingen, Rabia la Adawiya y un montón de otras santas que fueron mujeres que dedicaron su vida entera a algo mucho más grande que ellas mismas. Buscaron lo divino dentro de sí. Lo que es lindo es que son santas de diferentes religiones, de diferentes épocas, de distintas geografías. Rosalía lo abarca todo. Canta en 13 idiomas en este disco. 13, es una locura. Encima son idiomas que no es que ella habla fluido, pero los investigó muy a detalle y escribió letras en esos idiomas. No solo eso, sino que después los interpretó. Ella cuenta que explorar estos 13 idiomas tan a detalle le requirió un súper minucioso proceso de aprendizaje y mucha experimentación. Ella dice en un momento, fue mucho de probar para entender cómo sonaban esos idiomas, mucha intuición también, mucho usar Google Translate para escuchar cómo sonaban esas palabras y después comprobar con un traductor humano si estas rimas tenían sentido o no. Rosalía nos quiere decir con esto que lo divino no habla un solo idioma, que lo divino puede sonar en árabe, en latín, en italiano, en alemán, en español, en catalán, en japonés. Y cada uno de estos idiomas está inspirado en una figura femenina o espiritual diferente. En la habitación donde trabajaba, un mapa mundi, empezar a poner así como pins, empezar a colgar también post-its, nombres de santas, historias de diferentes lugares del mundo. Entonces, las canciones tienen inspiración en esas historias, me han servido para escribir estas canciones. Cuando estoy cantando en francés, por ejemplo, en Jeanne, hay inspiración en Juana de Arco. Cuando estoy cantando en chino mandarín, hay inspiración en Sun Bu'er. Cuando estoy cantando hebreo, hay inspiración en Miriam. Cuando estoy cantando en ucraniano, es por Santa Olga de Kiev. Hay inspiración en Santa Rosa de Lima, en Santa Teresa. Quiero decir, la lista es larga. Rabia la Adawiya. El álbum fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, nada más ni nada menos. Y ella fue la productora de esta obra, por supuesto que rodeada de un equipo estelar. Rosalía nos dice que en tiempos donde predomina la gratificación instantánea y la era de la dopamina y el placer rápido, ella quiso ir en contra de la corriente y ofrecer
profundidad y significado. Y su propuesta no es solamente sonora, también es visual. Ella de hecho está muy atravesada también por el contenido de Lux. Le vemos, por ejemplo, un nuevo tono de cabello que es similar a una aureola, que parece sellar visualmente esa búsqueda espiritual y de lo divino. Así que Lux claramente no es un álbum más. Mi cuerpo cada vez está en más relajación, está más abierto y puedo llegar de principio a fin a escuchar la canción sin tensarme. Y no es algo que yo sea consciente, a no ser que me lo pregunte. Digo, uy, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Entonces ahí para mí es una cuestión muy física. Vamos a meternos en este disco de lleno. Como te conté, este disco me voló la cabeza. La verdad es que me prepararía unos mates o un cafecito y reaccionaría a todas las canciones del disco. Pero bueno, sé que no se van a quedar 3 horas conmigo analizando todas las canciones. Así que solamente elegí 3. Vamos a escucharlas. La primera se llama La Perla. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. Bueno, esta canción parece tener varias críticas indirectas como dirigidas a alguien, ¿no? Todo parecería indicarnos que está destinada a su expareja, Rauw Alejandro, ya que La Perla, por ejemplo, es el nombre de un famoso barrio de San Juan, que es Puerto Rico, que es su tierra natal. ¿Por qué elegí yo esta canción? Bueno, me gustó porque trae una reflexión interesante sobre los vínculos sexoafectivos, que es que nunca amamos a otro ser humano en estado puro, podríamos decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí amamos lo que el otro es, más lo que proyectamos que podría ser. Y eso no es malo, para nada, digo, es la manera en la que amamos. Idealizar es casi inevitable, al menos al inicio. Pero idealizar viene con un riesgo si se sostiene por mucho tiempo. Cuando la realidad no coincide en absoluto con esa imagen, aparece la decepción. Y eso es lo que Rosalía captura con una precisión quirúrgica, ese momento justo del quiebre, ese instante en el que vemos claramente quién es el otro y la ilusión se rompe. Y en vez de decir, ¿cómo no vi esto?, ella nos dice, vos sos el ladrón de paz, el espejismo, el campeón de la decepción, red flag andante. Y esto me encanta porque no es que ella se instala en la vergüenza ni en la culpa que podría generarle, y que es muy habitual cuando nos relacionamos con personas así, sino en la lucidez. La culpa diría, qué tonta que fui, cómo caí en esto. Pero la lucidez dice, ahora lo puedo ver y lo nombro. La decepción amorosa no solamente nos trae tristeza. La verdad es que es un colapso de percepción del otro, porque se rompe la imagen que teníamos de la otra persona, se desarma la historia que creíamos estar viviendo. Y a veces también tambalea bastante la autoestima. ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué me dejé hacer tal cosa? La canción enumera lo que llama red flags, un ego inflado, cuando dice el centro del mundo, la inmadurez emocional, cuando dice terrorista emocional, la infidelidad camuflada de carisma, cuando dice colección de bragas, y un talento para decepcionar, dice ella. Y así todo, esta canción tiene gracia, tiene ironía, como por ejemplo cuando lanza esta frase hablada donde dice, Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? La canción mezcla sarcasmo y hartazgo. Además es como una conversación entre amigas, que se refuerza mucho con Yaritza y su esencia, este joven grupo mexicano que le aporta
voz, ternura y compañía. Cuando podemos mirar lo que pasó de frente, la decepción deja de ser solo dolor y se convierte en información de lo que no queremos y de lo que ya no vamos a aceptar en nuestras vidas. Y eso nos da mucho poder, porque cuando podemos cantar la decepción de esa forma con tanta claridad, eso significa que uno ya no está atrapada. Siguiente canción se llama Reliquia. Esta es la canción portada del disco, donde ella aparece con hábito de monja y una vestimenta que evoca como misticismo y encierro a la vez. Mi corazón es una reliquia. Así, con esa confesión cruda, arranca ella esta canción, avisándonos ya desde el primer compás que su corazón no es nuevo ni está hiperintacto, sino que es un órgano marcado por el tiempo, por los viajes y por los amores vividos. Escuchemos un pedacito. Mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés, seré tu reliquia. Bueno, voy a pausar esto un segundo porque, wow, esa voz, no sé, si esto no te eriza la piel, yo no sé, digo, ella se entrega absolutamente a la canción. Esto es vivir con mucha intensidad el amor, ¿eh? Y banco esto, me gusta la idea de entregarnos por completo al amor de la que ella habla, que sintamos con todo, que amemos un montón y seamos muy coherentes con lo que sentimos. Eso es lo que nos hace estar vivos. Amar implica una renuncia parcial al control, además. Y yo sé que suena fuerte, pero a veces implica decir, sé que puedo perder, pero así todo elijo estar acá y amar. Es coherencia emocional, es un hago lo que siento. Sigamos escuchando. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y él está en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. La canción habla de que ya se quedó sin corazón de tanto entregarlo, ¿no? Dio tanto amor que siente un vacío en el pecho y hay algo de esa entrega constante de ella misma que parece haberla dejado vaciada, sin algo propio, ¿no? Como si hubiera regalado su tesoro más preciado una y otra vez. Y acá asumo algo de contexto, es que esta canción está inspirada en Santa Rosa de Lima, que es una santa que tiene sus reliquias dispersas por todo el mundo y Rosalía lo usa como metáfora. Nombra un montón de lugares. Cada verso narra la historia de una pérdida personal. Algo de ella que fue quedando ahí en cada ciudad del mundo. Va como dibujando su propio mapa de cicatrices emocionales. La canción es en esencia un recorrido introspectivo por los pasajes rotos de ella misma. Un viaje emocional donde Rosalía repasa todo lo que dio y todo lo que perdió en búsqueda de sí misma. La religión católica usa el concepto de reliquia para hablar del resto sagrado de alguien que ya no está. Pero Rosalía toma eso y lo expande. Lo saca de la iglesia y lo trae más bien a lo cotidiano, a lo humano. Porque si lo pensamos, todos tenemos reliquias. Pensémoslo en nuestras vidas. Todos dejamos pedacitos de nosotros en lugares donde fuimos felices o heridos, en personas que amamos, en relaciones que ya no existen pero que todavía nos habitan, en ciudades donde dejamos broncas, fe, coraje. Y hablando de ciudades, sobre Buenos Aires, Argentina, ella dijo algo muy lindo. The sky was born in Buenos Aires. Yes, it's the most beautiful sky I've ever seen in my life. The sky is so close. The sky is like you can reach it. You could like almost like ceilings like that. You could eat it. You could take the clouds and save it with you. Un datito curioso es que esta canción fue coescrita con nada más ni nada menos que Guy Mann de Daft
punk, que fue quien le aportó ese sutil toque electrónico. Igual la esencia es 100% Rosalía. Pero la canción no es hiper melancólica ni termina mal. Rosalía parece darse cuenta de que no puede seguir regalando su corazón así como así. Y aunque no lo dice explícitamente, el hecho de huir para encontrarse implica reconstruirse, volver a reunir esas reliquias dispersas para volver a recomponer su identidad, como un mosaico roto pieza por pieza. Quizás por eso en la canción no pide que nadie le devuelva nada, solamente pide que guarden sus pedazos, porque ella sabe que lo entregado ya no vuelve, y en lugar de reclamarlo prefiere que el otro lo valore. Siguiente canción, Berghain. Paremos un poco acá. ¿Cómo puede empezar así? Ya me dejó como... ¡Wow! Esta parte la escuché y la vi ya como 3 veces porque es mucho, no sé, no estaba preparada para procesarla tan rápido. Es una locura. Y lo digo en serio, es una metáfora visual que agradezco un montón. Por fin alguien pone en imágenes tan gráficas, tan claras, lo que se siente pensar demasiado. Acá vemos a la Orquesta Sinfónica de Londres, que además de ser un lujo sonoro, simbólicamente son una metáfora de la mente. En psicología a eso le llamamos pensamientos intrusivos, que son ideas no deseadas, repetitivas, persistentes. A veces no son catastróficas, pero pueden ser repetitivas, constantes. La orquesta representa al ruido mental, las ideas que se repiten, la preocupación que se nos cuela casi en loop cuando queremos estar tranquilos. El nombre Berghain viene del legendario club berlinés, que es el célebre templo de la música techno en Berlín, que en alemán significa Berg, montaña, y Hain, arboleda. Una arboleda en la montaña, un bosque. Pero no un bosque afuera, sino adentro. Rosalía sobre esto dijo: siento que todos tenemos esos laberintos en nuestras cabezas, esos bosques de pensamiento en los que podemos perdernos. El bosque como paisaje psíquico es donde habita lo desconocido y lo deseado a la vez. En la tradición simbólica, desde los cuentos populares hasta la psicología profunda, el bosque representa justo ese terreno intermedio entre lo conocido y lo desconocido. Es la frontera de la conciencia, el lugar donde viven las partes nuestras que aún no entendemos, las emociones que quizás evitamos mirar, los deseos que nos da miedo mostrar, nombrar. Por eso es que el bosque oscuro siempre da miedo, porque es algo así como un espejo de lo que todavía no integramos. Fijémonos en algunos detalles que Rosalía sembró en esta canción y en este video, porque nada está ahí porque sí. Cada plano, cada objeto, todo tiene su peso simbólico. No les prometo verlos a todos porque necesitaríamos horas, pero sí vamos a ver algunos. La primera escena arranca con Rosalía sola, llegando a su departamento. Un departamento gris, cotidiano, pero cuando abre la ventana, hay una orquesta entera tocando adentro de su casa. Y ella sigue abriendo la otra ventana como si nada. Sus pensamientos representados por esta orquesta la acompañan en su soledad más absoluta. Está sola, pero su mundo interior hace mucho ruido. La orquesta la sigue a todas partes. Por el pasillo, mientras hace la cama, en el colectivo. Hasta en la clínica cuando va al cardiólogo. Y entonces pasamos al segundo detalle, la vemos transformada, vestida de Blancanieves. Pero no es la Blancanieves inocente de Disney, sino una encerrada en el castillo, limpiando. Algo así como atrapada en una narrativa que ella no eligió, que fue criada para ser deseada, pero no para desear. Hay una escena, de hecho, directa en la que ella intenta reparar su corazón en una joyería y falla.
como mostrándonos que el amor no se arregla con oro. Después, en un tercer momento, ella vuelve a su casa, pero para hacerlo tiene que atravesar un pasillo que es la entrada de su edificio, que está plagada con esta orquesta que nunca se calla. Es como si cruzara el bosque oscuro del cuento. ¿Te acordás la escena de Blancanieves? Donde los árboles la persiguen y todos estos matorrales parecen como atraparla. Bueno, eso mismo, pero con coros y cuerdas en lugar de ramas. Y en un cuarto momento, cuando por fin llega a su casa, esta casa ya no es una cárcel, es un bosque. Un lugar mágico, al parecer tranquilo, donde ella aparece rodeada de animales. El ganso, el búho, el ciervo, todos la cuidan, todos la miran sin pedirle nada a cambio. Y ella ahora ya no es esa mujer que está esperando que la salven, sino que es una mujer despierta que entiende que el refugio no está en el amor romántico, sino en la conexión con algo más grande, con lo natural, con lo que no pide armaduras ni máscaras innecesarias. Y algo que me encanta es que Rosalía no combate los pensamientos, no intenta acallarlos, silenciarlos. Los pone en escena y se permite ser acompañada por ellos. Es una forma muy linda de mostrar la regulación emocional, que es esto de poder reconocer que esos pensamientos están ahí y aprender a convivir con ellos, sin dejar que nos arrasen, pero tampoco intentando luchar contra ellos. Aprender a bajarles el volumen y convivir con ellos, seguir con nuestras vidas, aunque estos pensamientos estén ahí. Por favor, necesito saber qué les pareció a ustedes este disco. De verdad, quiero saber qué les pareció. Armemos un debate en los comentarios. Me interesa mucho saber qué pensaron, qué sintieron. Yo siento que Lux no es un álbum para entender racionalmente. Al menos no la primera vez que uno lo escucha, ¿no? Siento que es un álbum para ponerse auriculares y dejarse sentir, ¿no? Dejarse habitar y ver qué le pasa a uno cuando escucha. Otra cosa que amo es que Rosalía no buscó acá dar respuestas acabadas, cerradas, sino dejarnos preguntas. Y eso me parece algo muy poderoso del arte. Contame, por favor, ¿qué canción te gustó más? Si te gustó el disco o no, ¿qué te hizo sentir cada canción? Me quedaron un montón de canciones afuera, así que si quieren parte 2 o el análisis de alguna en particular, háganmelo saber en comentarios. Y una gran aclaración final, que ahora pensándolo capaz tendría que haber estado al inicio, pero bueno, la voy a hacer acá. Y es que Lux es un disco que está lleno de símbolos y de lecturas posibles. Lo que yo les traje hoy acá es solamente una interpretación, que es la mía, pero hay miles de interpretaciones posibles. Así que si ustedes vieron o sintieron o piensan otra cosa, déjenla en comentarios. Me fascinaría que este análisis se vuelva colectivo, porque los análisis complejos suelen requerir de muchas cabezas pensando juntas, así que bienvenidos sean sus comentarios. Y como no podía ser de otra manera, te tengo que decir que si querés que sigamos generando contenido, te suscribas, le des like, comentes, compartas estos videos. Nada nos ayuda más que eso a seguir creciendo y a seguir generando contenido. Y si querés que analice alguna canción en particular, contámelo en comentarios que me armo unos matecitos, un café y lo grabo en un siguiente video. Ahora sí, nos vemos.